Dios les bendiga. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tú nos das de estar en tu casa, Señor. Permite que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Danos sabiduría para lo que vamos a estudiar, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que tome esta palabra y la aplique a nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el tema de la mayordomía de la lengua. Ya hablábamos el domingo pasado de que Dios nos hace responsable de todo lo que decimos, ¿verdad? La Biblia es clara, y de hecho los viernes estamos viendo Romanos 14, donde habla del tribunal de Cristo, y dice que el Señor nos juzgará por todo lo que hayamos hecho, ¿verdad? Y justo toda palabra que hayamos dicho, esa palabra hiriente que dijimos en un momento, bueno, vamos a tener que explicarnos con el Señor por qué la dijimos, ¿verdad? Esa palabra grosera, ¿verdad? A veces se le sale, a veces es, como lo dijera, como confuso, cuando una persona que dice que es creyente le sale tan fácil y tan natural las malas palabras. Y eso dice mucho de la persona, porque la Biblia es clara cuando dice que la abundancia del corazón habla la boca. O sea que uno puede mentir y decir, bueno, yo soy creyente, soy cristiano. Pero hoy en la predicación vamos a ver que Dios está interesado en algo más que digamos que somos cristianos, porque el término cristiano es un término, aunque usted no lo crea, un término de burla, porque a los discípulos, o sea, Jesús nunca llamó a ser cristianos. El término cristiano lo usaron la gente que se burlaban de los discípulos. Dice que los llamaron cristianos porque se parecían a Cristo, pero era un término de burla. Pero el término bíblico es discípulo, un seguidor de Cristo. Jesús siempre dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cuando ama a Pedro y a cualquiera de los discípulos siempre fue, sígueme. Nunca fue una cuestión de ir y hacer, vayan y hagan cristianos. Eso no fue el concepto. El concepto de Dios siempre es hacer seguidores de Cristo. Y es lo que está pasando ahora. Yo sé que a veces se rompen los patrones o los estándares de algunas iglesias, pero lo que Dios está buscando, más que una cuestión religiosa, una cuestión de compromiso con el Señor. Y eso vamos a ver hoy en la predicación. Pero hablando de este tema de la lengua, una de las preguntas que necesitamos hacernos como cristianos, como discípulos, es ¿qué juzgará Dios en relación con el uso de nuestra lengua? ¿Qué es lo que Dios va a juzgar en el uso de la lengua, según cómo la usamos nosotros? Claro que las palabras que decimos tienen un poder para destruir a una persona, o para levantarla, para edificarla o para dañarla, para animarla o para estancarla. O sea, hay personas que se han deprimido, incluso han caído hasta en situaciones de suicidio, porque los han convencido de que las personas no sirven para nada. Y a veces es difícil deshacer eso. A veces nos ha pasado como pastores que hemos tomado casos donde mujeres que uno se sorprende porque la capacidad intelectual de ellas es impresionante. Uno lo ve con títulos de maestría, con doctorados, y es interesante cómo de tantas veces decirle la misma palabra, eres una inútil, no sirves para nada, eres una fracasada, y uno dice, oye, pero usted no es una carrera de éxito, o sea, tienes un trabajo que cualquiera puede envidiar, tienes tu propia oficina donde recibes tus clientes, ganas muy bien. Sí, pero soy una fracasada. ¿Por qué? Porque alguien, un marido, un novio, los padres lo convencieron de que, bueno, mira, no sirves para nada. Entonces uno puede de verdad dañar la vida de la gente, y en todo sentido, porque nosotros hemos visto también casos al otro lado, el lado de los hombres. Tratamos una vez el caso de un hombre que, aunque ella puso la queja de que él la maltrataba, ya en la charla, cuando ya hablamos con los dos, nos dimos cuenta que era al revés la cosa, que ella era la que lo maltrataba a él. Y era interesante porque ella era bien chaparrita y él era bien grande, enorme, pero lo manejaba impresionante. Ella lo hacía sentir como una cucaracha. Y uno veía a ese hombre tan grande y uno decía, ¿cómo él se deja convencer por ella? Pero claro, cuando ella vino a la iglesia, ella vino con lágrimas diciendo que él la maltrataba. Y claro, uno ve a una mujer de 1,60 m y dice, no, pues este marido debe ser un ogro.
Pero cuando vio al marido, dice, oye, tan grandote, qué bárbaro, qué monstruo, cómo la maltrata. Pero ya en la charla con los dos, ahí salieron bien las cosas, porque cuando uno escucha la versión de cada persona, cada uno te va a decir que lo que él dice es lo correcto, pero ya cuando están dos personas, ahí salen a la luz las cosas, y se da cuenta cómo la lengua puede manejar, como el cuento del elefante, que lo convencieron de que estaba amarrado a una estaca, y cuando ya lo soltaron, ya le quitaron la estaca, pero dejaron la cadena ahí, el elefante no se movía, porque en su mente él estaba atado todavía. De hecho, hace poco hicieron un experimento con una perra. Esa perra había crecido en una casa donde había muy poco espacio, el patio era muy pequeño, que era como de 3 metros por 3 metros, y ella pues estaba acostumbrada en ese círculo. Entonces cuando tenía como 9 años se la regalaron a otra persona, y esta persona tenía un patio enorme, y ella decía, no entiendo por qué la perra no corre en el patio. La perra salía y a los 3 metros en ese círculo se mantenía. Dice, pero ¿cómo ella en su mente está programado, o sea, que sus ojos no ven el espacio? Bueno, así es, como una rata de laboratorio. Entonces, muchas veces las palabras pueden encerrar a una persona en su mente y convencerla de que está mal, que no sirve, que jamás va a lograr absolutamente nada. Por eso usted y yo como padres tenemos que tener cuidado en lo que decimos, en lo que decimos a nuestros hijos. Bien, nuestros hijos pueden tener sus errores y fracasos, pero como decíamos en una de las series que teníamos de la familia, los hijos siempre deben de contar con nosotros como padres, siempre. Hay que ser claros con ellos, decir las cosas tal como son, pero siempre respeto. Nunca hacerlos sentir que no sirven. Entonces, ¿qué juzgará Dios en relación con el uso de la lengua? Bueno, las palabras que decimos. La actitud. Claro. Porque a veces la palabra puede ser buena, porque a veces decimos, no, yo no tengo pelos en la lengua. Está bien que usted diga las cosas claras, pero hay maneras de decir las cosas. Y usted sabe que lastimosamente muchas veces uno, más en la relación matrimonial, dice cosas cuando uno está enojado. Y a veces dice cosas que uno ya como dice el chavo, se le chispoteó, ya no puede agarrarlo otra vez. Y eso afecta. Ajá. Este tema de la lengua, nosotros lo tenemos. Levante la mano quien todo habla todo bien, que más está mintiendo. Claro. Ya es mentirosa, yo soy la lengua mal. La Biblia, mire, lo manda bien claro y bien claro. Pero ningún hombre, claro, ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Chao, Santiago 3, lo veíamos el domingo pasado. Como uno puede, aquí digamos en la iglesia, alabar a Dios. Incluso veíamos los textos de Efesios, donde el Señor dice que tenemos que hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero uno de los himnos y los cánticos y los salmos tiene destinados a Dios. Pero dice, ese es el vocabulario que tendríamos que usar. Entonces, está bien que usted me diga a un creyente nuevo, que de pronto se le salió una mala palabra. Pero hermano, un creyente ya viejo, o sea, ya se supone que ya tuvo bastante tiempo el Señor para trabajar en su vida, pero si sigue igual. Ahora fíjese, a veces no son cuestión de malas palabras, a veces es cómo uno dice las palabras, porque una palabra mal dicha, hermano, puede afectar la vida de una persona. Y siempre no se justifica, dice, no, yo no te quería decir eso. Y usted sabe que a veces los latinos principalmente, no sé en francés si será común, pero los latinos tenemos la tendencia de hablar en doble sentido muchas veces. Que a veces en otros idiomas uno no puede traducir eso porque no tiene sentido. Por ejemplo, ¿cómo usted dice en inglés, estoy ahí en un segundo? Lo puede decir, sí, pero no tiene sentido. Pero para nosotros, en nuestra mente, como latinos, sí tiene sentido que va a ser en 1 hora que vamos a llegar. Para nosotros. Hacían entrevistas japonesas, le decían, ¿usted entiende cuando el latino le dice, era un colombiano, cuando el colombiano le dice, estoy ahí en 1 minuto? Dice, no, porque él llega después de 1 hora. Y él me dijo 1 minuto, a menos que en Latinoamérica 1 minuto sea 1 hora. ¿Se da cuenta? Porque las palabras no tienen sentido. Entonces, ¿sí, hermano? Es que ahora lo que está diciendo es recordar con una persona que decía, dice, a mí no me molesta que me digan perro,
pero sí me molesta del perro mono como el. Y yo creo que eso hace mucha mella en la persona. Claro. Yo voy a poner mi propio ejemplo. Yo jugué mucho tiempo básquetbol. Ajá. La verdad, era muy buena donde quiera que yo tiraba, las metía. Pero llegó una chica de una selección de otro estado y dijo, es que tu tiro es muy feo, tienes que hacerlo con estilo. Y digo, pero ¿qué importa? Yo las meto. Pero estuvo atosigándome tanto que terminé saliendo del equipo. Pero fue tanta la influencia, pero había otra del equipo. No, dice, no me hagas caso. Claro. Jugando, disfruta además y vas a ir al nivel profesional. Y ahorita eso es lo que está diciendo, de verdad, cómo está haciendo ella, sobre todo en joven. Platicaba con alguien y llorando me decía un chiquillo que era unos 12, 13 años. Él estaba diciendo, es que yo ya no creo en Dios, porque tanto que le pido, porque cambia mi papá, y sigue igual. Los insultos, las agresiones y demás. Entonces, eso que usted está diciendo de verdad, bueno, me hace recordar la situación y me hace recordar de que qué gran responsabilidad tenemos delante de Dios. Claro, y como dice el hermano Carlos, la Biblia es clara en Santiago, no podemos de una misma fuente sacar agua dulce y agua salada, no se puede. ¿Sí? O sea, uno tiene que ser definido. Ahora, en el libro de Proverbios encontramos muchos consejos acerca de cómo usar la lengua de una manera correcta. Y vamos a ver algunos pasajes. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, para ver cómo la Biblia le da tanta importancia. De hecho, es prohibido el chisme. La Biblia dice, no andarás chismeando en medio de mi pueblo, porque Dios sabe cómo el chisme puede destruir la vida de una persona. Ahora, muchos dicen que no hay que juzgar para no ser juzgado. Entonces, justifican sus acciones y no quieren que nadie les diga nada, pero las cosas hay que decirlas, simplemente hay que decirlas de la buena manera. Jesús, hermano, no tenía pelos en la lengua, decía las cosas, pero decía de tal manera que desarmaba a sus enemigos y la gente misma se daba cuenta de que tenía autoridad. O sea, no andaba cubriendo las cosas, pero que a veces nosotros, digamos, dependiendo de los países, tenemos una manera bien particular de ser. Normalmente el sudamericano es muy directo en cómo decir las cosas, pero en general, a lo mejor no es todo, pero en general, el mexicano y el centroamericano damos mucha vuelta para decir algo. Le voy a poner un ejemplo. Usted necesita plata, y está $20. Y usted va a la casa de la vecina, usted no le dice casi siempre directamente, oye, necesito $20, ¿me los puede dar en préstamo? Usted no dice eso, usted le pregunta al primo, oye, qué caliente está hoy el clima. Y empieza a hablar un montón de cosas y al final cuando se va a ir, me presta $20. O sea, no somos directos, o sea, somos como muy políticos, pero tenemos la mala costumbre de hablar en albures, de decir las cosas en doble sentido. Y a veces la persona no sabe. Hay gente que usted no sabe si está hablando en serio o está hablando en broma. ¿Sí? Porque la manera en la que hablamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí en Proverbios 4, versículo 24. Miren lo que dice. En el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca. O sea, la boca puede ser perversa. Perverso significa alguien que es malo en extremo. ¿Sí? Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Iniquidad significa algo que no es santo, algo que es sucio. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus pasos hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Es decir, hermano, la boca puede ser, como dice Santiago, un instrumento de maldad. Dice, la lengua inflama, dice el infierno. ¿Cómo? La rueda. Mire, hermano, es fuerte. Ahora, decíamos el domingo pasado que no es que la lengua en sí sea mala. El problema es el uso que yo le doy a la lengua. Porque poníamos el ejemplo de los carros. Cuando usted ve en la calle, por ejemplo, que un carro Toyota atropella a una persona, ¿es que es culpa de la Toyota? No, es culpa de la persona que está manejando el carro. Y usted sabe que la
o sea, uno no puede echarle la culpa a la compañía que lo hizo, es la persona como lo usa. Veamos el ejemplo, por ejemplo, del Facebook. O sea, el Facebook es una herramienta muy buena, pero puede ser un dolor de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque la gente somos descuidados. ¿Sabe cuánta gente le han robado su casa por culpa de Facebook o de Instagram? Porque la gente pone el anuncio, me voy de vacaciones a Cancún una semana. Ya usted anunció al mundo que usted no va a estar en casa. Entonces el ladrón dice, oye, esta persona no está en casa, entonces cuando usted llega de las vacaciones, no hay nada en la casa. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿de quién fue culpa? ¿De Facebook? No, es suya. De hecho, hace tiempo se discutió el caso de una persona que estaba en la CST, había tenido un accidente y le habían dado cese de trabajo. Y luego en el Facebook pone fotos que estaba en Playa del Carmen tomando vacaciones. Se supone que estaba en convalecencia, que no se podía ni siquiera mover de la cama. Entonces cuando regresó, bueno, la habían botado. A la CGT le quitó la ayuda y la botaron del trabajo. ¿Es culpa de Facebook? No. Es culpa de la persona que tomó malas decisiones. Entonces la lengua sí puede ser mala y puede ser usada como un instrumento de maldad, pero también con la lengua usted puede bendecir a las personas. Entonces sí, depende. A veces uno puede, decir aún una mala palabra, como alguien decía, como me decía mi hija, ayer estábamos discutiendo sobre eso, me decía, papá, lo que pasa es que lo importante es la actitud, cómo tú dices las cosas. Y ella me explicaba una cuestión de los errores, los 5 errores, o los 5 conceptos, malos conceptos que los jóvenes tienen ahora en este tiempo. Decía, oye, eso está bueno para compartirlo con los papás. Porque ella lo está estudiando en psicología. Y me decía, oye, es interesante porque los jóvenes nos equivocamos. Pero los papás tienen culpa. Porque ahora, me dicen los papás, lo más fácil para no hablar con un hijo de sexualidad, le dan el celular. Y el papá no se da cuenta que los celulares no tienen necesariamente antivirus. No saben que el YouTube, usted pone la palabra sexo, incluso puede poner la S, la E, la X y el 0 y le entra a YouTube. Los chicos son inteligentes, hermano. Hacen un falso perfil de que es un mayor de edad y empiezan a ver pornografía cruda, hermano. ¿De quién es culpa? Del papá. Porque el papá es más fácil darle una tablet o un celular que hablar estas cosas con los hijos. Mi hermano, en la escuela ahora están enseñando cosas a nuestros hijos que a ustedes nos da vergüenza hablar con ellos. Y eso es lo que ellos es lo que están aprendiendo. Ahora, si nosotros no tomamos el tiempo, o sea, le dejamos que la tele. A mí me sorprende cuando los papás, cuando el hijo está molestando, el celular. O sea, aunque usted no lo crea, el celular se convierte en la niñera, pero mire, este aparatito le está pasando un montón de información. Yo mi devocional lo tengo acá. Él me llega el mensaje en la mañana y yo lo tengo ahí en mi devocional. Está mi lectura bíblica y todo. Pero ¿sabe qué? Este aparato puede ser usado para maldad. Entonces, aquí hay mucha información, palabras que llevan a nuestros hijos a hacer cosas que son inadecuadas. Entonces, la lengua no es que sea mala en sí. El problema es el uso que le damos a la lengua. Mira lo que dice el capítulo 10 de Proverbios. Capítulo 10 de Proverbios. Desde el versículo 18. Y aquí lo dice, mire claramente que la lengua no es mala. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Es decir, el que es chismoso, pues está hablando de otra persona, cosas que son falsas. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Se da cuenta? O sea, la lengua depende del uso que uno le dé, hermano. O sea, no es que sea mala. Mire, yo a veces, como pastor, yo siempre estoy escuchando a otros pastores, escuchando qué es lo que enseñan. Y a veces me sorprendo de cómo uno puede manipular tanto el texto bíblico y manejar a la gente, hermano.
manejar a la gente. De hecho, a veces leen un versículo y no hablan absolutamente nada del versículo en el mensaje, pero la gente está allá frente llorando. Y uno dice, ¿pero por qué está llorando si el tipo no dijo nada? ¿Se da cuenta? Entonces, la lengua uno puede ser una lengua de oro que bendiga a la gente, o una lengua, hermano, de maldad que destruye a la gente. El problema es que a veces nosotros mismos no queremos interpretar las palabras que nos están diciendo. O sea, las creemos. Yo me recuerdo cuando Anthony estaba pequeño, y cada vez que estábamos viendo la tele decía, hay que comprar eso. Porque lo convencían. Le aparecía un anuncio de ponle una pomada para el dolor. Le decía, mamá, hay que comprar eso, porque eso te va a quitar el dolor. O sea, él creía en las palabras de la persona. Hoy ya no se deja tanto engañar, pero, hermano, las palabras pueden convencer a una persona de algo que es fácil creer, pero que es falso. ¿Sabe cuánta gente está engañada en nuestras iglesias pensando que son discípulos de Cristo cuando no lo son? Son cristianos nominales, pero están convencidos porque alguien los convenció de que con solo levantar la mano ya son salvos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando John MacArthur empezó a enseñar la doctrina de que usted tiene que recibir a Cristo como Señor para ser salvo. La gente lo criticó mucho. Pero ahí está, hermano, ahí está en Romanos 10. Porque a la gente no le gusta el compromiso, a la gente le gusta el que tú le digas que Dios te ama y que todo va a estar bien. Ese tipo de mensaje, hermano, a la gente le fascina porque es un mensaje positivista. O sea, a la gente no le gusta cuando tú lo confrontas. Hay un predicador que nos recomendaron y que estamos escuchando. Es un muchacho, bueno, se ve joven, pero tendrá sus 40, 45 años, en inglés. Me fascina cómo predica él. Porque, hermano, usted ve la congregación, es grande la congregación. El muchacho lo dice bien, pero no tiene pelos en la lengua. Yo no he escuchado a ningún predicador así de esa generación que sea tan fuerte. Es en inglés. Y él les dice, si tú no recibes a Cristo como Señor de tu vida, el que manda en todo, no me digas que eres discípulo. No me digas que eres cristiano. O sea, tú estás en esta iglesia, pero eso no te hace salvo. Así, tan claro. Y es el único que he escuchado que lo dice así. Pero la mayoría de gente te dice, no, tranquilo, mira que las batallas que tienes en tu vida, o sea, es una psicología, hermano, la que están compartiendo. Y engañan a la gente. Y la Biblia lo dice, Pablo lo dijo, que en los postreros tiempos vendrán gente amador de sí mismo. Eso es. ¿Se da cuenta? Ahora, capítulo 11, siempre Proverbios. Estamos solo en Proverbios ahora. Capítulo 11, versículo 12. Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente se calla. ¿Cómo dice el dicho? En boca cerrada no entra mosca. Versículo 13. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. O sea, no seas metiche, pues. No seas metiche. Perdón, pastor, incluso, bueno, ya lo toman como refrán, dicen que el chisme es como el dinero, hay que contar. Está bueno. Y a veces El chisme es como el dinero, hay que contarlo. Está bueno. Y además la gente como que se sublima diciendo, fíjate que acá, o fíjate que allá, ¿qué crees? Bueno, y de hecho, si usted se da cuenta cuáles son los programas más populares en la televisión latina, eso, hermano, ventaneando y ese tipo de cosas, que puro chismes, hermano. Y la gente pasa horas en eso. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál es el que usted ve? Ah, ya ve. O sea, y esos son los que tienen mayor rating. O sea, eso es lo que a uno le da importancia. Entonces la Biblia es clara, dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hermano, si no es tu problema, no te metas. Ahora es claro que uno debe de ser prudente, porque si tú ves claro que alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en suicidarme? Es otra historia. Tienes que buscar ayuda. Pero si la persona te cuenta algo que es privado, o sea, ser prudente. Si la persona te lo digo es porque tiene confianza en ti. En una iglesia en la que visitamos, cierta vez hablaba con algunas personas
Y el pastor me decía, pastor, ¿puede usted hablar con algunos de los hermanos? Fíjese que hay hermanos que yo he tratado de acercarme, pero usted lo conoce. Entonces, cuando me reuní con estas parejas, le decía, bueno, pero ¿por qué no le cuentan a su pastor lo que está pasando en ustedes como pareja? Y me dice, bueno, lo que pasa es que el pastor anterior a él, nosotros le contábamos nuestras cosas, nuestros problemas familiares, nuestros problemas de pareja, y él los usaba de ejemplo el siguiente domingo en el culto. Y era claro que la gente se daba cuenta que éramos nosotros, o sea, me dice, y no solamente eso, la esposa del pastor lo comentaba entre los miembros de la iglesia. Entonces decidimos no contar más nuestros problemas. Le digo, sí, pero usted está negándole la oportunidad al pastor de hacer su trabajo. Él quiere ayudarles. Él no quiere aquí, él hace un voto de confidencialidad con ustedes. Pero es duro. ¿Se da cuenta? Es duro. Entonces la lengua puede ser destructiva. Capítulo 12, versículo 18. Alguien aquí le han dado un balazo, un azote, con las varas con el alambre de la plancha. A mí nunca me dieron, pero a mí me caían pedradas. Pero a mí lo que dice aquí en el capítulo 12 de Proverbios, versículo 18. Dice, los hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Te les puede dar un garrotazo a alguien o dar un consejo sabio a la persona. ¿Sabe que muchas veces el consejo más sabio es quedarse callado? Si tú no tienes nada que decir, no lo digas. Siempre que estamos en la consejería, por lo menos ha sido siempre mi experiencia, y cuando yo estoy escuchando lo que las personas me están diciendo, yo me pongo a orar. Estoy con los ojos abiertos, estoy orando, digo, Señor, dame sabiduría para entender primero las cosas tal como son y dame sabiduría para decir lo que tengo que decir. Porque es una oportunidad que tú tienes de bendecir en la vida. Si tú dices las cosas mal, puedes afectar más la vida de una persona. Y tiene que ser consejos de acuerdo a lo que la palabra dice. He escuchado tantas personas que me han dicho, no, es que en mi iglesia me dijeron que tal cosa. Y a veces tú dices, pero la Biblia nunca dice eso. Pero es el consejo de un pastor, de un líder, que le dijo a una mujer que el hombre la golpea, que se calle, que se aguante, que para eso se casó. Y ella no sabe qué hacer porque es un líder que se lo dijo. ¿Se da cuenta? Entonces hace daño. No se da cuenta que en lugar de bendecir esa vida, la está atando más. La está haciendo... Imagínense la culpabilidad que siente una mujer cuando ella va a decirle a alguien lo que está pasando y aquí le dicen que lo que está haciendo el esposo de maltratarla es normal. ¿Usted cree que le va a decir después a otra persona? No. Siempre el capítulo 12, versículo 22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea, Dios detesta el labio mentiroso. De hecho, en los 10 mandamientos, ¿qué dice? No mentirás. Ahora, yo les aseguro que nosotros como cristianos, como discípulos, no hacemos mucho problema con la cuestión de la mentira. Se ha vuelto algo tan normal. Fíjense que es interesante. Cuando un político miente, sí hay un cierto escándalo, pero ya está ahí. Pero cuando hay un adulterio, la gente como que hace más escándalo porque piensa que el adulterio es más fuerte que la mentira. Pero ahí están los 10 mandamientos, los dos. O sea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos habla de que no debemos de mentir, pero muchas veces tomamos la idea de que uno es más grave que el otro. Entonces, para Dios no hay diferencia en cuanto a eso. Entonces, ahí en el versículo 22, otra vez, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hablen verdad son su contentamiento. Yo creo que por eso la palabra dice que el padre de la mentira es el diablo. Y yo luego les decía a mis alumnos, y ustedes son sus consentidos, porque dicen que los agarré del carro, que venga tu mami y yo le enseño todos los trabajos. A ver quién es que está
esta gente. Entonces, ya cuando se enteraban de la situación, aquí están todos los trabajos, aquí están. ¿Dónde? Luego trae tu carpeta para que se haga esta trabajo. Y como no tenía nada, casi lo cachetea, ¿no? Y yo creo que eso, como usted acaba de decir, hay otras cosas a las que le damos cierto valor y descuidamos eso que dijo el Señor Jesús, que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, de verdad este tema, yo estaba viendo algo de la clase del viernes, ¿no? Porque regresarnos en el bus y en el metro íbamos a llegar como a las 12 de la noche, ¿no? Pero fue muy interesante y cómo es que eso que usted predicó o que vieron en la clase del viernes fue una bendición. Y esta clase, de verdad, ojalá la pudieran grabar y que no puedan tenerlo porque... Sí, se está grabando ahorita, sí. Okay. Viene entonces el versículo 25. Como una persona que está en una crisis, hermano, uno puede darle la palabra adecuada y sacarlo de esa situación. Mire, versículo 25, capítulo 12 siempre de Proverbios. La congoja en el corazón del hombre lo abate. O sea, hermano, una persona que está en una crisis, usted y yo podemos no entender por qué. Y puede ser una cuestión bien mínima. Pero para esa persona es un problema. O sea, nosotros jamás vamos a poder ponernos en los pies de esa persona, pero lo que sí sabemos que esa persona, esa situación lo está batiendo. Pero miren lo que es la siguiente parte del versículo. Más la buena palabra lo alegra. Una palabra bien dicha, hermano, puede cambiarle la vida a una persona. De hecho, me contaba alguien la otra vez que en su trabajo vio a una de las ejecutivas que estaba mal, se le veía triste, y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Entonces cuando vio que se le salió la lágrima, la agarró a un lado aparte y empezó a conversar con ella y la persona le dijo, no, que estoy pensando en divorciarme de mi esposo porque los problemas son serios. Y me dice, en ese momento yo lo que hice es empezar a decirle, mira, Dios dice esto. Yo no sé, me dice, no pensé, no razoné de que estábamos en el trabajo y que me podían llamar la atención. Porque yo soy jefa ahí. Dice, pero yo le dije, ¿sabes qué? En la Biblia Dios dice esto. Y le di el consejo, me dice, de lo que la Biblia dice. Y al final de eso, ella me dijo, oye, gracias. Yo nunca había escuchado eso. De verdad que eso es lo que yo necesitaba escuchar. Entonces, una palabra, hermano, bien dicha. Y eso lo he contado también cuando uno ve una necesidad o una situación y no confronta. ¿Se da cuenta? O sea, sí la palabra tiene una influencia muy fuerte y puede realmente destruir una vida, modificarla, levantarla o hundirla más, hermano. Pero todo lo que hacía, mire, por ejemplo, cuando alguien viene a la iglesia, póngale que tiene 2 meses de no venir. La manera en que los diáconos o cualquiera de nosotros la recibe tiene una influencia en el estado de ánimo de la persona. Cuando usted le dice, Ana, al fin se apareció por la iglesia, no es una muy buena bienvenida. Pero cuando usted le dice, oye, qué bueno verte, te hemos extrañado. Ah, es diferente. ¿Se da cuenta? Porque el énfasis es que te hemos extrañado. ¿Qué le está diciendo? Pero es importante, oye, notamos que no has venido. ¿Sí? Qué bueno que estás con nosotros hoy. Ah, esa es la diferencia. Me contaba un muchacho que nos vino a ayudar aquí con la cámara, que él fue a una iglesia, y en la iglesia donde él está ahora. Y me dice, me sorprendió que la persona que me recibió en la puerta era un muchacho con un arete acá, me dice, tatuado acá, me dice, y con su pelo, me dice, bien rapado. Pero a mí me impresionó la actitud de él, porque cuando yo lo vi, dije, ¿qué está haciendo en la puerta? Pero él cuando me vio, fue y me abrazó, me dice, mon frère, bienvenido a la maison de Dieu. Y dice, pásale, no, qué bueno que estás aquí. Me dice, primera vez que yo veía esa iglesia. Me impresionó, me dice, la manera en que me recibió. Me hizo sentir con sus palabras, oye, en esta iglesia de muchos miles de personas, yo soy una persona importante. ¿Por qué? Porque un muchacho, mi impresión me dice fue, oye, tatuado, este es de las maras. O es mafioso, rapado, no, este es de los Hell Angels. Y me dice, con su arete acá. Pero cuando empezó a hablar conmigo, yo dije, oye, este tipo tiene algo diferente. Me dice, aunque yo soy cristiano de años, me di cuenta, oye, este tiene algo diferente.
Este tipo está en el primer amor, porque me abrazó y me hizo sentir, oye, bienvenido a casa. Qué bueno que estás, oiga, qué bueno que llegaste a la casa del Señor. Me dice, yo como cristiano viejo, me sentí bueno, muy bien. Yo recuerdo que hace muchos años fui a una iglesia que había visitado hace tiempo. Es una iglesia de como 600, 700 personas. Y me acuerdo que yo estaba sentado y en todo el culto, aunque usted no lo crea, solo me saludó una señora. Una señora nada más me saludó, me dijo, oh, que Dios le bendiga. Nada más. Nadie más, hermano. ¿Cómo cree que uno se siente en una iglesia así? Bueno, no quiero volver uno. ¿Se da cuenta? O sea, la aplicación puede ser muy buena, la alabanza puede ser muy buena, pero tú no te sientes bienvenido. Pues usted ha visto a Walmart. Cuando usted entra a Walmart, aquí está, hay una persona ahí, bienvenida a Walmart. Ya uno siente, wow. Y cuando se va, gracias por su compra. ¿Por qué? Porque le dan importancia. Oye, esté en la casa del Señor, no tiene que recibir a la gente de la mejor manera, a todos los hermanos. Ese es el trabajo de todos nosotros, normalmente los diáconos. Cuando es la bienvenida, hermano, moverse. No se quede en su asiento a ver a qué hora le van a saludar. Váyase usted a saludar. Abrace a las personas. Mira, a lo mejor ese abrazo que usted le va a dar va a cambiar todo el día de esa persona. Entonces, que Dios nos ayude a decir palabras sabias. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por esta mañana. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder decir palabras que edifiquen, Señor, y que en todo momento no perdamos de vista que una de las mayores cosas que podemos hacer para edificar la vida de las personas es hablar de ti, Señor, darles el mensaje de salvación y poder, Señor, decirles que en Cristo hay salvación y vida eterna, y que cuando entregan su vida, Señor, a ti y te reciben como Salvador y como Señor, tú, Señor, das vida eterna a cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.